Bienvenidos a esta nueva clase de manejo de contaminantes del suelo, en la que vamos a ver la última clase, el último tema sobre las tecnologías de remediación. En concreto, en esta última clase vamos a ver las tecnologías que nos faltan, que son las de descontaminación ex situ. Recuerden que hemos visto las tecnologías de contención y confinamiento en una primera clase. En la clase pasada vimos las tecnologías de descontaminación in situ y hoy vamos a ver las de descontaminación ex situ, que pueden ser de tipo físico-químico, pueden ser de tipo biológico o de tipo térmico. Estas tecnologías se diferencian de las anteriores en que tengo que retirar el suelo contaminado y llevarlo a otro lugar donde se realiza el tratamiento o donde se utilizan las tecnologías apropiadas. A continuación vamos a ver las tecnologías de descontaminación ex situ, que como ya he mencionado antes, consiste en extraer el suelo contaminado, sacarlo del lugar de la contaminación y llevarlo a un lugar donde tengo la tecnología adecuada para tratar ese suelo. Ese suelo posteriormente puede ser devuelto al lugar original, puede ser almacenado en otro sitio o puede ser destinado a otra cosa, dependiendo del tipo de contaminación y dependiendo de la eficacia de la remediación. Pues como anteriormente, lo que vamos a hacer es, vamos a ver primero las tecnologías de remediación físico-químicas, luego veremos las biológicas y luego veremos las térmicas. Y así vamos a ver la descontaminación ex situ de una manera similar a como hemos visto las in situ anteriormente. Para empezar, pues vamos a hablar de una que es la más sencilla, que es el lavado de los suelos. Consiste pues eso en remover los suelos contaminados y lavarlos con extractantes químicos para hacer que haya una desorción y haya una solubilización de esos contaminantes. Posteriormente a ese tratamiento pues se vuelve a lavar otra vez con agua el suelo y así se eliminan los contaminantes y los agentes extractantes residuales. Es como si digamos como cuando uno se lava las manos, se echa un agente extractante, te lavas las manos y luego tienes que con el jabón, o sea, te enjabonas y luego te aclaras con el agua que arrastra el contaminante y arrastra el agente extractante. En eso consiste básicamente la descontaminación mediante el lavado de suelos. Se utiliza para compuestos orgánicos semivolátiles, para hidrocarburos del petróleo, para metales también, y tiene una serie de limitaciones que las podemos resumir en que no funciona muy bien para altas concentraciones o para moléculas muy grandes y que también pueden producirse algunos procesos de obstrucción mecánica durante el lavado. Entonces tienen que ser unas partículas que sean finas, por eso hay que tamizar el suelo para poder eliminar las partículas gruesas que son poco absorbentes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que preferiblemente es para cuando hay concentraciones más bajas. Por supuesto, como hay que llevarlo a otro sitio, hay que separarlo, hay que lavarlo, etcétera, pues lleva un alto consumo energético y durante el proceso pues hay residuos tóxicos intermedios o finales que tengo que ver lo que hago con ellos. De manera que su costo final es un costo intermedio de los que hemos estado viendo, pero a veces es la única alternativa que hay cuando los suelos a lo mejor no se pueden tratar de otra manera. Es una manera muy invasiva, una manera que no es la más adecuada, pero que en situaciones especiales, por ejemplo, cuando ha habido una contaminación inminente y hay un riesgo de expansión de esa contaminación, pues puede considerarse como una alternativa. El otro tratamiento de descontaminación ex situ físico-químico que vamos a ver es la oxidación ultravioleta. Como su propio nombre indica, en este caso consiste en la destrucción de los contaminantes mediante la oxidación que se consigue al adicionar compuestos de oxígeno muy reactivos, como el ozono o el agua oxigenada. Y esto se hace en conjunción con la luz ultravioleta. De manera que esa oxidación se produce en un reactor, que es el que aparece en la imagen, un reactor
en el que se produce la oxidación por contacto directo con los oxidantes, también por fotólisis ultravioleta, que es la rotura de los enlaces químicos, y también a través de la acción sinérgica entre la luz ultravioleta y el ozono. Los contaminantes que se utilizan pues son un amplio espectro de contaminantes orgánicos y también contaminantes explosivos y hidrocarburos del petróleo, pesticidas, por ejemplo, entre ellos, ¿no? La principal limitación de esta tecnología es la elevada turbidez que tengan los contaminantes puede interferir en la transmisión de esa luz ultravioleta, que es una parte muy importante del proceso. También hay que tener cuidado con que cuando se utilice el ozono puede haber una emisión de compuestos orgánicos volátiles. Implica un alto gasto energético y un manejo de esos compuestos oxidantes, que eso requiere tener cuidado desde el punto de vista ambiental. En cualquier caso, es una tecnología que no es tan económica por todo ese gasto energético y todo el equipo que se necesita, pero lamentablemente no he conseguido encontrar cuál es el costo que puede haber por metro cúbico de suelo tratado. Así que no puedo darles un valor, pero sí les indico que es un costo intermedio. Así que si alguien encuentra en algún momento cuál es el costo de esta descontaminación por oxidación ultravioleta, pues que lo diga para así poder tener todos un poquito más de información. A continuación vamos a ver las tecnologías de descontaminación ex situ de tipo biológicas. ¿Se acuerdan que vimos las in situ, que eran la bioaumentación, la bioestimulación, la bioventilación, la fitorremediación y había otra? ¿Se acuerdan cuál era la otra? Venga, ese se lo dejo para que vayan recordando. Pues esas eran las in situ, ahora vamos a ver las ex situ, que se basan, en realidad, la mayoría de ellas se basan en el compostaje. El compostaje propiamente dicho es una de ellas, pero vamos a ver alguna que es una variación del compostaje. En el compostaje ya saben ustedes que lo importante es que haya esa actividad de microorganismos que puede ser tanto aerobia como anaerobia y que se realice en unas condiciones termófilas, es decir, en esas condiciones de temperatura media. Ahí les he puesto esa temperatura en concreto de 54 a 65 grados centígrados y supongo que ustedes ya habrán visto en agroecología o en alguna otra materia lo que es el compost, pero se lo voy a recordar por lo que les he dicho que hay varias tecnologías que se basan en el compostaje. Para que haya esa actividad biodegradadora, el material contaminado pues, se mezcla con sustancias orgánicas sólidas que son biodegradables, como estas que se utilizan para darle volumen, como puede ser el estiércol, como puede ser la paja o cualquier otro residuo orgánico vegetal. Y esto se hace para mejorar el balance de nutrientes y mejorar la aireación y mejorar el proceso de calentamiento que hay, porque la degradación máxima se alcanza pues a través de esa oxigenación y del riego, ¿no?, que haya durante el proceso. Entonces es necesario que haya una constante humedad para que se produzca esa degradación y esas condiciones termófilas y que la temperatura y la humedad, por lo tanto, deben estar constantemente monitoreadas. ¿Bien? Eso es clave en este tratamiento para favorecer que haya una degradación máxima y conseguir los mejores resultados. Este proceso de compostaje pues, se utiliza pues, para hidrocarburos del petróleo, es muy común, y para otros pesticidas y explosivos, en el caso de restos cosas militares, pues es bastante utilizado. Es importante recordar que en cambio no se puede utilizar para los metales pesados, ¿no? El compost no sirve para utilizar porque vimos que había un proceso de descontaminación in situ que sí era biológico y estaba destinado a los metales pesados, pero vimos que no los elimina, lo que hace es que los absorbe, los inmoviliza, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como normalmente el suelo
luego se vuelve a utilizar, se retorna al sitio, se utiliza para otras cosas, no podemos simplemente inmovilizarlo porque ese proceso puede revertirse en cualquier momento, depende de las condiciones. Entonces, no se utiliza para metales pesados. Otra de sus limitaciones es que se necesita bastante espacio, ya que tengo que coger todo el material, todo el suelo que está contaminado y mezclarlo con esos agentes sólidos que den volumen y durante ese tiempo ir removiendo y generando las condiciones adecuadas. Entonces hace falta espacio y eso requiere cierta infraestructura. El problema principal ambiental que viene por este sistema es que es necesario, pues obviamente, retirar el suelo contaminado. Eso es una acción mecánica que puede provocar cierto deterioro del suelo, pero también puede provocar que los compuestos volátiles pues que se liberen, ¿no? Entonces, siempre que tengamos que remover el suelo, tenemos que asegurarnos que los compuestos volátiles no se vayan a remover, o más concretamente que no haya, ¿de acuerdo? Este tratamiento lo que tiene es una ventaja, es que su diseño y su construcción pues no es muy complicada. Ahí en el dibujo ven que es bastante sencillo, tienes que coger el contaminante, mezclarlo y pues poner en la compostera, que lo único que requiere es ese espacio, pero es relativamente fácil y lo bueno que tiene pues es eso que hemos dicho, que el material remediado pues posteriormente puede aportar incluso nutrientes al suelo al devolverse al lugar o al destinarse a otro lugar distinto del de la contaminación. Entonces, este diseño y construcción sencillo con esos materiales que luego se pueden reutilizar, al final me da como un costo intermedio, pero que es variable dependiendo pues de la cantidad de suelo que haya que tratar, de la disponibilidad de los agentes que haya en el volumen, pues del tipo de contaminante, por supuesto, etcétera, etcétera. De este modo, el compostaje es una buena alternativa de descontaminación ex situ, y por ello hay otros tipos de descontaminación que son variaciones de esta y vamos a verlos a continuación. Como digo, una variación del compostaje es la biolabranza o land farming en inglés, que consiste en que el suelo contaminado es mezclado con los agentes de volumen, lo igual que anteriormente, y con nutrientes, y es removido periódicamente mediante una máquina de arado tradicional, para así favorecer su aireación. Digamos que esa es la principal diferencia con el compostaje. En vez de estar en una compostera, pues lo que hace es que se extiende en el terreno para así que se produzca esta descomposición. Eso sí, claro, el terreno tiene que tener buenas características para el laboreo. No tiene que tener piedras, tiene que ser fácilmente removible, obviamente. Las condiciones físico-químicas también son importantes. Tiene que tener un pH neutro, como deben tener los suelos. Debe tener también un contenido adecuado en nitrógeno y en fósforo. Todo esto para optimizar la velocidad de degradación. Digamos que tiene que ser un suelo productivo para que haya una degradación lo más eficiente y más rápida posible. Es importante controlar entonces todas las condiciones de esos suelos y las condiciones para que se optimice esa velocidad de degradación. Como hemos dicho antes también, en el compostaje pues hay que controlar la humedad, en este caso hay que controlar la aireación, pues el pH que estoy mencionando o cualquier otro tipo de variable que me interese, tengo que hacer un seguimiento muy preciso para que sea una medida efectiva. Se utiliza principalmente para hidrocarburos del petróleo de peso mediano y en cambio no es recomendable para contaminantes que puedan estar diluidos y que no sean biodegradables, obviamente, porque esto es un tratamiento biológico. Hay que tener en cuenta también que los contaminantes volátiles pues hay que evitar o que estén o hay que pretratarlos para pues evitar que durante el laboreo pues se facilite su volatilización.
En el mismo sentido y como aspecto ambiental importante, pues destacar que hay que controlar también el polvo que se produce durante el laboreo y durante cualquier otra manipulación que se haga, porque si no, puede ser que ese polvo cargado de contaminantes pues pueda ser depositado en lugares cercanos, lugares agrícolas o lugares de fuentes de agua, y esto hay que estar siempre atento a ello. En realidad es un método más económico que el anterior, por lo que hemos dicho que aquí no hay que fabricar una compostera, sino simplemente el costo es el asociado de usar el tractor, y por lo tanto es económico, no deja residuos, y también es importante que no provoca, si se realiza en condiciones controladas, pues riesgos de contaminación superficial, porque ese monitoreo permite que la contaminación sea muy optimizada. Las únicas precauciones que deben tomarse son las relacionadas con la migración de los contaminantes hacia las capas subterráneas, hacia las aguas subterráneas y hacia cursos de agua que pueda haber, tanto superficiales como en zonas agrícolas, forestales, un poco como mencionábamos con lo del polvo, pues hay que tener en cuenta que ese es el principal problema y es lo que hay que controlar. Pero por lo demás es un método económico y que se puede utilizar para unos contaminantes muy frecuentes como los hidrocarburos. Y una tercera variación del compostaje son las pilas biológicas o biopilas, que son similares al land farming. En ambos casos el suelo contaminado pues, se dispone en la superficie del terreno. Sin embargo, en estas biopilas se estimula el crecimiento y reproducción de esos microorganismos aerobios mediante el suministro de oxígeno, obviamente, ¿bien? Además de adicionar agua y nutrientes y los agentes de volumen que se puede adicionar en los otros tratamientos. En este caso es importante la adición del oxígeno. Esto pues se suele hacer de manera forzada, y en la figura pueden ver como hay unos tubos, unas tuberías que van perforando la pila y se va inyectando el oxígeno, y en cambio en el land farming pues la aireación se hacía mediante el labrado, mediante el arado, ¿no? De esta manera es una manera más artificial, digamos. La otra es un sistema más tradicional. Se utiliza para contaminantes similares a los anteriores, como derivados del petróleo, ¿no? Hidrocarburos, y para otros compuestos orgánicos volátiles, que halogenados o no halogenados, y pesticidas también, por ejemplo, porque al estar cubierta la pila, eso se cubre con un plástico precisamente para controlar esos compuestos volátiles. Esta volatilidad de los contaminantes es muy relevante en este sistema, ya que en la mayoría de los casos estos tienden a evaporarse, ¿no? Durante el proceso de inyección de aire, o mediante cuando vas extrayendo los otros gases. Algunos se pueden escapar porque rara vez son biodegradados por los microorganismos. De manera que los vapores pues, que se van produciendo pues, se pueden disipar a la atmósfera, a menos que la pila esté bien cerrada, como he dicho, y por lo tanto deben de colectarse a través de tuberías que están instaladas pues, debajo de la tubería. Entonces, de la cobertura, perdón. Entonces, por un lado se inyecta el oxígeno, como se puede ver en la figura, y por otro lado se pueden colectar los gases para evitar que esos contaminantes, esos constituyentes volátiles, pues se evaporen. ¿De acuerdo? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no es muy eficaz para altas concentraciones de hidrocarburos, más de 50.000 partes por millón, ni tampoco para altas concentraciones de metales pesados, 2.500 partes por millón, porque pueden inhibir el crecimiento de los microorganismos. El último tratamiento de descontaminación ex situ biológico que vamos a ver es el de los lodos biológicos. También se conoce como bioreactor cuando se realiza en uno de estos reactores específicos diseñados para la mezcla de todos estos compuestos que se utiliza en esta descontaminación.
En realidad, este tratamiento consiste en la degradación en fase acuosa de los microorganismos que están en suspensión o que están inmovilizados en la fase sólida. Primero hay, como pueden ver en la imagen, una separación física del material grueso y de los escombros. Luego el suelo se mezcla con agua hasta una concentración determinada, según la concentración que haya de contaminantes, según la velocidad de biodegradación, etc. Y entonces los sólidos se mantienen en suspensión y se mezclan con nutrientes y con oxígeno. También es posible que sea necesario adicionar algún compuesto para controlar el pH y finalmente en estos bioreactores lo que se hace es que la suspensión del suelo, cuando ya se ha completado la biodegradación, pues es secada en partes de los equipos que pueden centrifugar, pueden clarificar, puede haber otro tipo de filtros que lo que hacen es que secan y consiguen que haya un residuo, bueno, un producto final sin el contaminante. Esta tecnología es importante diferenciarla de las anteriores en que es la más adecuada cuando existen peligros de descarga o peligros de emisión, o sea, cuando los contaminantes es posible que puedan emitir porque son compuestos volátiles o compuestos que pueden lixiviar fácilmente, pues es mejor utilizar los lodos biológicos que cualquiera de los otros 3 tratamientos biológicos ex situ que hemos visto. Otras ventajas que tiene es que es muy eficiente, que no ocupa una superficie tan grande como los tratamientos anteriores y que reduce el tiempo de tratamiento, ya que se controlan todas las variables de una manera muy precisa en un lugar determinado y se puede ir gestionando el residuo de una manera muy eficaz. Como limitante tiene, pues quizá debido a ese control que existe, pues que para que permite esa eficacia, pues hace falta que haya unos equipos muy precisos y que haya un personal que realice un control operacional muy estricto, ¿no? Entonces no se puede hacer en cualquier condición, necesita esa tecnología y por lo tanto también esto encarece un poco la descontaminación. Como veis, cada tecnología tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las anteriores del compost son tecnologías más baratas, pero son más lentas y en cambio esta es un poco más cara, pero es más eficiente y nos permite trabajar con esos residuos que puedan tener esos riesgos de descarga y de emisiones, mientras que los otros, bueno, simplemente mejor cubriéndolos y vigilando que no se levanten polvo, pues se pueden manejar. Entonces, estas son las cosas que tenemos que ir pues viendo las diferencias para bueno, tener como una pequeña idea de cuáles son las limitaciones y las potencialidades de cada uno de los tratamientos que hay. De esta manera, así acabamos los tratamientos biológicos con estos 4 que hemos visto, los 3 vinculados al compostaje y este de los bioreactores. Y a continuación vamos a ver ya los últimos de descontaminación ex situ, que son los tratamientos térmicos. El primer tratamiento térmico de descontaminación que vamos a ver es la desorción térmica ex situ. Recordarán que hay una desorción térmica in situ, que recibe otro nombre también, que es el calentamiento. ¿De qué tipo? ¿Recuerdan qué tipo de calentamiento es? Bien, sí, exactamente. El calentamiento por conducción, ¿de acuerdo? Ese calentamiento que vimos, de los 3 tipos que vimos, es el calentamiento o desorción térmica in situ y esta es la desorción térmica in situ, que se realiza en unos desorbedores. Bien, ahí es donde se produce la volatilización de los contaminantes, en estos desorbedores donde se echa el suelo que se ha extraído del lugar de contaminación. Dependiendo de la temperatura de operación del equipo, pues se puede categorizar en una desorción térmica de alta temperatura a partir de 300 grados centígrados o una desorción térmica de baja temperatura inferior a esos 320 grados centígrados. Y esto es importante porque me va a determinar qué va a pasar después con el suelo tratado. Bien, esa es una característica típica, ya que la desorción térmica de baja temperatura lo que hace es que el suelo retiene todas sus propiedades físicas y sus
componentes orgánicos, lo que hace posible que posteriormente pueda haber capacidad para soportar actividad biológica. Si hago desorción térmica a más de 320 grados, ya esas propiedades se pierden y ese suelo no va a tener posibilidad de tener actividad biológica. Así que eso es un punto importante a tener en cuenta. En realidad, esta desorción puede producirse mediante la inyección de presión a aire caliente, mediante la inyección de vapor o por el calentamiento del suelo por ondas de radio, ondas de radiofrecuencia. Da igual el sistema por el que yo lo haga, según el tipo de desorbedor que yo tenga, pero es importante siempre la temperatura que yo vaya a conseguir. Cada una de esas tecnologías adquiere una temperatura y eso va a condicionar el uso que le voy a dar posteriormente al suelo. Se utiliza para compuestos orgánicos volátiles, para combustibles, para hidrocarburos aromáticos, pesticidas y metales también volátiles, y lo que requiere normalmente, esta es una de sus limitaciones, es que quizás haya que deshidratar un poco el suelo, ya que va a someterse a temperatura. Si el suelo está muy hidratado, pues va a ser necesario poner más energía para calentarlo, de manera que esto aumenta los costos. También los suelos arcillosos y los suelos limosos con alto contenido en humus, pues también necesitan más tiempo porque tienen más materia orgánica. Entonces esto va a encarecerlo y de esta manera nos da unos valores de un tratamiento térmico, pues de unos valores intermedios, ¿no? En torno pues entre los 100 y los $300 por metro cúbico. A pesar de eso, las ventajas que tiene este tratamiento son que elimina los contaminantes a muy baja concentración y que también se pueden utilizar muchos tipos de suelos, con lo cual es un tratamiento muy versátil. Al ser un tratamiento ex situ, esto ya sirve también un poco para todos, los tratamientos ex situ me dan más certeza de la uniformidad en el proceso de remediación, porque fuera controla mejor las condiciones. In situ, depende de la heterogeneidad del suelo, pues puede no ser igual de uniforme. Entonces, me permite también tener esa certeza y, al igual que los tratamientos de calentamiento, pues son tratamientos de calentamiento in situ, perdón, que no he dicho in situ, pues esos tratamientos también recuerdan que eran tratamientos más cortos comparados con los biológicos in situ, pues en este caso los térmicos ex situ también son tratamientos que son más cortos que los procesos in situ, tanto térmicos como de otro tipo. Y ya para terminar vamos a ver dos tecnologías de descontaminación ex situ térmicas, una de ellas que utiliza el calentamiento con oxígeno y otra sin oxígeno. Obviamente la que utiliza oxígeno produce oxidación y esa es la que todos conocemos como la incineración, que ya sabemos que para que algo arda necesita oxígeno. Y esto lo que hace es que al final, como todos los tratamientos térmicos, pues produce una volatilización de los compuestos. Esto se consigue con altas temperaturas a partir de 870 grados centígrados. Para conseguir esa incineración hay distintos equipos. Puede usarse el horno rotatorio, que es el más común, por ejemplo, es el más sencillo también, son unos tambores cilíndricos con una leve inclinación que lo que hacen es que sirven de cámaras de combustión, pero luego hay otras tecnologías un poquito más complejas como la unidad de combustión infrarroja, por ejemplo, que utiliza unas barras de carbono de silicio cargadas eléctricamente y que calientan los contaminantes. En fin, hay otras, pero no vamos a profundizar porque la idea es que tengamos una idea de las tecnologías, su utilidad y sus limitaciones sin entrar en los equipos concretos. Esta tecnología se utiliza para muchos tipos de contaminantes, residuos orgánicos, residuos inorgánicos, dioxinas, explosivos, hidrocarburos, bueno, infinidad de ellos, pero tenemos que tener en cuenta que hay bastantes limitaciones cuando se utilizan metales pesados. ¿Por qué? Porque estos metales pesados pueden producir cenizas que reaccionen con algunos elementos que haya y producir otros compuestos más tóxicos
o cuando esos compuestos son volátiles, pues producir compuestos más volátiles incluso, ¿no? Entonces a veces es necesario que esos metales pesados, al ser tratados, pues se considere la estabilización de las cenizas para evitar que se produzcan ese tipo de reacciones. También, obviamente, como es un proceso de incineración, pues produce gases y es muy importante que tratemos estos gases por eso que estamos diciendo, porque puede ser que haya sustancias volátiles incluso más tóxicas que las originales. Bien. Y uno de los aspectos importantes que quiero mencionar aquí es que este proceso pues lo que hace es que impide que ese suelo se pueda volver a reutilizar, ¿no? Es un proceso destructivo y que se tiene que utilizar solo en condiciones en las que no haya otra alternativa y no se pueda o no se quiera utilizar el suelo existente. A pesar de eso, pues tiene la ventaja de que es un proceso muy eficiente, ¿no? Prácticamente el 99% de los contaminantes se eliminan ya que pues eso, se incineran. Bien. Y también otra ventaja que tiene es que la cantidad de material que se requiere eliminar cuando acaba el tratamiento pues es mucho menor de la cantidad original que se ha introducido en el equipo, ya que se ha incinerado. Bien. Entonces, eso es útil cuando tengo que remover, en realidad, cuando he tenido que remover tierras de un vertido, a lo mejor un accidente, y lo he eliminado de ahí para evitar que haya difusión, pues de esta manera reduzco el contenido y lo trato de una manera muy eficiente, ¿no? Y también de una manera muy corta. Ya saben que estos tratamientos de descontaminación térmicos son muy rápidos, lo que se tarda en incinerar, y también son muy uniformes. Bien, esas son las ventajas de estos tratamientos. Pero tenemos siempre que tener en cuenta que esa incineración pues genera pues esos posiblemente, bueno, genera gases y posiblemente pueda generar algunos compuestos volátiles y cenizas que sean un poco más tóxicas. En cualquier caso, otra de las desventajas que tiene es que es un tratamiento un poco costoso, ya que el transporte, la cantidad de energía, esa filtración que tiene que haber, tanto de gases como de cenizas, pues hace que sea un tratamiento costoso. Lo que pasa que es muy eficaz y volvemos a lo que hemos hablado alguna vez. Bueno, pues tengo que ver si uso tratamientos más económicos, más lentos, menos eficientes, o tratamientos más rápidos, más costosos, quizá más eficientes, pero que no me permiten reutilizar el suelo o que sí me lo permitan, etcétera, etcétera. Bien, ahí es donde está pues la decisión del profesional en proponer cuál es el tratamiento más adecuado. Y para terminar tenemos la pirólisis, el último tratamiento de descontaminación térmica, que es la descontaminación química de compuestos orgánicos inducida por calor, pero en ausencia de oxígeno, a diferencia de la incineración. En este caso las temperaturas de operación son menores, ya que no hay oxígeno, aunque suelen ser mayores siempre a 430 grados centígrados, pero no como las 870 grados que veíamos anteriormente. ¿Qué sucede en estos tratamientos? Pues que se utilizan a veces equipos muy similares a los de la incineración, lo que pasa que en esto se hace en condiciones de vacío, sin oxígeno. Esto lo que hace es que al final del tratamiento los contaminantes se hayan transformado en los compuestos gaseosos propios de una elevada temperatura, como pueden ser el metano, pueden ser el óxido de carbono, etc. También hay una pequeña fracción de líquidos producida por esta pirólisis que en la incineración no se produce, y hay un residuo sólido que se conoce como coque, se lo digo por si alguna vez lo han oído o porque si no posiblemente lo oigan, el coque, que lo que hace es que contiene el carbono fijo y las cenizas. Estos son los tres tipos de compuestos que se producen después de la pirólisis. Este tratamiento es muy aconsejado para contaminantes orgánicos que están en suelo, son lodos, aceitosos, por ejemplo, residuos de hidrocarburos y cosas similares, desechos de alquitrán, desechos de pintura también, pues se puede retirar ese suelo, esos lodos, se llevan a los equipos de pirólisis y ahí se produce la descontaminación. Para eso lo que hay que hacer es
que tengo que conseguir que haya poca humedad. Bien, tengo que desecar, esa es quizá la limitante más importante, tengo que secar el suelo para que haya menos de un 1% de humedad para que la pirólisis funcione de manera óptima. Y al igual que en el caso anterior, pues bueno, tiene sus mismos problemas ambientales, como que produce unos gases que pueden necesitar tratamiento, que también se destruye la estructura del suelo, pero a su vez pues tiene también esas ventajas que veíamos de la uniformidad en el tratamiento, de tiempos rápidos, y en este caso la pirólisis es un poquito más barata que la incineración, pero también depende un poco de el tipo de tecnología que utilicemos. Bueno, con esto ya voy a terminar y simplemente pues les quiero recomendar que cuando lean, después de haber visto esta presentación, ya que estamos al final, pues que vuelvan a repasarla. Es necesario verla una primera vez para tener esa idea general, ¿no? No se agobien por pensar que hay un montón de información, porque es verdad que la verdad que es mucho y muy variada el tipo de información y la cantidad de tecnología que se utilizan. Entonces, al terminar de ver la presentación o la de la semana pasada, pues al final tenemos quizás un pequeño caos en la cabeza con tanta tecnología. Y entonces yo lo que les recomiendo es que una vez que hemos hecho esta primera vista general, pues que hagamos otra revisión ya de manera que vamos a entender mucho mejor todo, vamos a clasificar, vamos a ver las diferencias, porque así vamos a poder separar la diferencia entre tratamientos in situ de ex situ, entre lo que es contención y descontaminación, las virtudes y las desventajas de los tratamientos biológicos, de los térmicos, pues eso que veíamos de la velocidad, de la uniformidad, de los precios, de la calidad del suelo que se produce, de los riesgos de los gases, etcétera, ¿no? Todo eso al principio pues puede ser un poco complejo, digamos, pero yo les recomiendo que vuelvan a realizar otra revisión del trabajo, quizá yendo por partes, viendo primero contención, luego confinamiento, luego en descontaminación pues miran primero los biológicos, por ejemplo, o miran primero los in situ todos, o luego los ex situ, según como quieran, para que vayan un poco eso, ordenando en la cabeza, viendo esos diferentes tipos que hay y quizá esas peculiaridades y esas características que tienen cada uno de ellos. Bueno, con esto me despido de ustedes y bueno, espero que les sea de utilidad. En cualquier caso, la próxima semana vamos a hacer un ejercicio que nos sirva para un poco aterrizar toda esta cantidad de teoría y que nos sirva para tener una primera aproximación a cómo podemos utilizar cada uno de estos tratamientos. Así que pues sin nada, con esto me despido de ustedes y hasta la próxima clase. Espero que les haya sido de utilidad. Un saludo.